Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos que han dado mucho que hablar son los que tienen como epicentro la ciudad de Baltimore, en la costa este de los Estados Unidos. Pero esto no es más que la comprobación de las tendencias latentes, subyacentes en la sociedad estadounidense, nunca famosa por su sentido igualitario y donde las tensiones raciales son un componente de nunca acabar. Baltimore, en la habitualmente conservadora, elegante zona de la costa este, ha resultado ser mucho más noticiosa de lo que parecía, pero mucho más jugosa, si cabe la expresión, y que no resulte peyorativa porque el tema es dramático, para los analistas que no siempre en medio de aquello de la gran democracia del norte se dan cuenta de que hay sectores, aunque eso es algo que golpea la cara, que están desplazados, que se sienten desplazados y que han seguido desplazados, cambien los gobiernos republicanos a demócratas, demócratas a republicanos, y sean cuales sean los versos. El resultado hasta ahora es que la sociedad tiene tensiones subyacentes de tal magnitud que cuando aparece un disparador, uno nota la larguísima historia de frustración de las minorías, entiéndase los afroamericanos, en unas sociedades como esta, donde hay un altísimo porcentaje de negros estadounidenses y que saben muy bien cómo son las cosas y no lo que cuentan cada candidato en cada campaña electoral. Las cosas no es que estén mejor, están peor, y por eso el estallido social. Ahora, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo, que es bastante más contundente que lo que podamos decir. ¿Qué es lo que representa a la gente en la calle en Baltimore en este momento? Mucho más de lo que se ha dicho. Las manifestaciones ahora son pacíficas, mientras se puede, sobre todo porque la gente dice, amamos Baltimore, y van y marchan y cantan y hacen a la fuerza ejercicio de sus derechos de protesta. Nosotros amamos a Baltimore, decían. Por allí apareció el gobernador de Maryland, el estado donde Baltimore está ubicada, Larry Hogan, que tenía algo que decir. Pero la situación se le fue de las manos a todos, ¿no? Y se le fue de las manos también a la policía, que tiende a sobreactuar groseramente cuando se trata de reprimir a las minorías negras, que ahí no es tan minoría como en otras ciudades. Pero además del alto componente de afroamericanos que hay aquí, también hay que tener en cuenta que los que protestaban no eran precisamente solo la minoría afroamericana, sino que aquí había gente de todas las cortes sociales de la sociedad de Maryland, Baltimore. El gobernador Hogan, durante todo el día, casi todas las personas nos han agradecido profusamente, todos aquellos con que hablé. Gracias por lo que la Guardia ha actuado, gracias por lo que la Policía del Estado de Maryland ha actuado, gracias por traer el orden de regreso a nuestra ciudad. Si ustedes recuerdan, el lunes, la noche, la ciudad estaba en llamas. Coches siendo incendiados y explotaban, tiendas que estaban siendo saqueadas, casas de la gente que estaban siendo quemadas. La gente está muy feliz de que estemos aquí, que las cosas no son como la de la noche del lunes. No todo el mundo piensa igual que el gobernador. Este manifestante no identificado decía, estamos aquí en las consecuencias de una crisis. Vimos con horror cómo nuestras comunidades fueron destruidas. Todavía no solo por el fuego, sino por medio de la destrucción de otro tipo. Vimos la luz, vimos cómo la gente, cristiano, musulmán, judío, viejo, joven, negro, blanco, se unen como uno solo para tratar de hablar de la reconstrucción y la sanación de nuestras comunidades.
La gente se iba a acciones no violentas, sean pacíficos, ¿no? La gente iba tratando de demostrar de una manera u otra que hay un malestar latente que no se arregla con simples declaraciones de un gobernador. Y sobre todo trataron de demostrar que podían protestar pacíficamente, no dando lugar a la represión y reafirmando así sus argumentos como ciudadanos libres. Un residente, Ronald Reagan, después de todas las demostraciones de fuerza de la policía, esta vez no tuvo tanto trabajo, pero venía con todos los equipos antimotines, decía, no queremos más disturbios. En realidad, no queremos más disturbios. Pero la policía se necesita para ir y venir, la gente necesita continuar con su vida, y si la policía no logra reponer el orden, entonces no van a parar los disturbios. La tensión flota en el ambiente. Y la realidad es que la sociedad tiene aquí, con la disciplina que si no trabajas no cobras, van a cumplir con su rutina, les guste o no. Vean que el componente es evidentemente de un gran porcentaje de negros, ¿no? No queremos más disturbios, no más disturbios. La policía tiene que estar aquí, tienen que seguir con su vida y tienen que dejar de lado los disturbios. Este otro caballero, Reagan, dice, estoy tomando a mi hija de la escuela porque tenía que ver a mi hermana y porque había demasiadas cosas. Me siento como si estuviéramos fuera de sentido con la realidad, pero la verdad, no estamos recibiendo nada que haga justicia para las causas de lo que ha ocurrido. Todo el mundo en el saqueo, rompiendo las tiendas para nada. Creo que esto no tiene sentido. La farmacia está con las puertas tapiadas, la gente no quiere arriesgar a otra zona de descontrol. Los avisos, esta propiedad ha sido condenada, hay que advertirles que hasta nueva orden no van a poder venir a comprar. Esto afecta a la economía local que vive de una gran cadena de rotación en todos los comercios. Y cuando esto se para, se siente. Como ven, la policía vino con el equipo máximo para hacer frente a cualquier eventualidad y para reprimir al estilo de allá, que no creen en nadie, ¿no? Pero se hizo famosa la madre que abofeteó a su hijo por participar en los disturbios de Baltimore. Toya Graham, aquí la vemos, madre soltera, reconoció a su hijo, pese a que estaba con ese pasamontaña, salió a la calle y lo fue a buscar para darle unas cuantas bofetadas y se convirtió en la protagonista de los violentos disturbios de la ciudad estadounidense de Baltimore, no precisamente por participar en ellos, sino por su airada reacción cuando vio por televisión a un joven enmascarado lanzando objetos a la policía y lo identificó como su propio hijo de 16 años. La mujer no dudó, lo fue a buscarlo al lugar de los acontecimientos y le dio a bofetadas delante de todo el mundo y lo sacó de las protestas. Dijo, no soy una madre tolerante. Todos los que me conocen saben que yo no juego con eso. Así lo dijo esta madre soltera que sí cumple con su mandato de poner en su lugar a su hijo a la cadena CBS. La llamaron la heroína de las protestas porque en cuanto su hijo la vio sabía que estaba en problemas. Y me dijo, cuando vi a mi mamá, mi instinto fue correr, pero me alcanzó. Las imágenes de Graham indignada persiguiendo a su hijo con la mano en alto se convirtieron de pronto en una de las más compartidas en las redes sociales de las protestas. El jefe de la policía de Baltimore, Anthony Platts, afirmó que las madres deberían haberse hecho cargo de sus hijos antes de que comenzaran los disturbios y la puso como un ejemplo. No faltó quien pidió que la nombraran Madre del Año por su actuación. La ciudad estadounidense declaró en estado de emergencia y un toque de queda de una semana tras las violentas protestas vinculadas a la muerte de un hombre negro que estaba en custodia de la policía, cuando no. Bueno, esta madre soltera cumplió con lo que le dijo su instinto maternal. Si yo no lo saco de aquí, puede que termine peor de lo que estamos, ¿eh? I have been in direct contact. La fiscal general, Loretta Lynch, en Washington, decía, he estado en contacto directo con los funcionarios en Maryland
incluyendo el gobernador, y he dirigido este departamento para proporcionar cualquier ayuda que pueda ser útil en el restablecimiento de la calma y la resolución de los disturbios que estallaron en toda la ciudad. Hay que hacer notar que llamaron a la Guardia Nacional, ¿no? Y eso es un recurso extremo. Estoy alentando, dijo la fiscal, a los disturbios. Estoy alentando a que estas noches los disturbios puedan ceder y que los miembros de la comunidad estén tratando de reunirse de nuevo para limpiar su ciudad. Tengo la esperanza de que continúe este progreso en los próximos días. Y luego John Kowalczyk, capitán de la policía y vocero de la policía de Baltimore, decía: ayer por la noche el toque de queda entró en vigor a las 10. Hemos tenido 35 arrestos. De estas 35 detenciones, 34 eran adultos y uno un menor de edad. Tenemos una pequeña protesta en este momento. La cosa está tranquila en la cuadra, en el este de Baltimore. Es un reflejo de lo que vimos ayer con actividad más tranquila y lo que estamos acostumbrados a ver en una ciudad normalmente pacífica como Baltimore. Fue una situación muy caótica, por lo que nos encontramos hoy en día con estos arrestos iniciales. 111 personas siguen a la espera de escuchar cargos a través del proceso administrativo judicial. Por lo tanto, quiero dejar claro aquí, estas fueron detenciones legales, efectuadas durante el curso de las protestas, durante los actos de violencia, durante los ataques a nuestros policías y otras personas. Hay 111 personas que están esperando todavía que se le lean los cargos. Si no somos capaces de cumplir con la ventana de 48 horas, algo va a ocurrir. No queremos violar los derechos constitucionales de nadie. ¿Qué vamos a hacer después del hecho? Lo que hemos estado, prometer, defender, investigar e ir a través de una gran cantidad de pruebas de video que tenemos, a través de todos, informaciones que se encuentran en las redes sociales, y se les cobrarán los documentos de cobro correspondientes a una fecha posterior si tenemos que hacer eso, pero actuaremos dentro del margen de la ley. Toque de queda, la policía desarrolla su función, desaloja las calles de Baltimore, incluso el estadio de los Orioles de Baltimore se transformó en noticia. Los medias blancas recibían al equipo rival, pero tuvieron que jugar a puertas cerradas. Orioles de Baltimore, jugando a estadio vacío. Docenas de fanáticos permanecieron fuera del estadio de los Orioles, el Oriole Park, en la casa oficial de los Orioles desde abril del 92, en espera de un cambio a última hora en la decisión inusitada en las ligas mayores, a fin de que se les permitiera presenciar el partido. El juego contra los Medias Blancas de Chicago inició luego de escucharse una versión grabada del himno nacional de Estados Unidos, pero lo conspicuo de esto era la ausencia de público. La directiva propuso en 2 ocasiones la realización del juego, que ya había sido suspendido en 2 ocasiones, debido a la violencia desatada en Baltimore desde el lunes pasado, que derivó en el saqueo de comercios, el incendio de automóviles y establecimientos. Grupos de manifestantes pacíficos han demandado justicia por la muerte del joven afroamericano Freddie Gray, quien murió, cuando no, estando en custodia de la policía. Gray falleció el domingo pasado por lesiones en la médula espinal, luego de permanecer en estado de coma durante una semana después del arresto. Le dieron tanto palo que le quebraron la columna vertebral en varias partes. Baltimore, Maryland, y el gran estadio, el tradicional estadio de los Orioles de Baltimore, vacío. Y así tuvo que ser jugado el encuentro que correspondía. El Oriole Park, el Camden Yards. Bueno, el capitán Eric Kowalczyk del Departamento de Policía de Baltimore dijo: se cumplió esto de acuerdo a lo que estaba previsto y se decidió, por razones de seguridad, que se jugara sin público. Porque en la noche el toque de queda entró en vigor a la hora prevista, se sumaron 35 arrestos más, 34 adultos y uno era menor de edad. El malestar está en los adultos, ¿no? No son los menores los que provocaron esto. Last night, the curfew went into effect at 10 p.m. We have had 35 arrests. El toque de queda entró en vigor a las 10 de la noche, 35 arrestos, 34 adultos y uno era un menor de edad. La Guardia Nacional, con equipo de combate y de represión,
supervisión permanente con los helicópteros, y el capitán Kowalczyk, que se volvió una estrella mediática en estos días. De estos arrestos iniciales, 111 de 209 personas todavía están en espera de recibir los cargos a través del proceso administrativo. Pero quiero estar muy claro aquí, estas fueron detenciones legales en el transcurso de la protesta, durante actos de violencia, durante ataques a nuestros propios oficiales de policía y a otras personas. Otros 111 personas están esperando todavía que se le lean los cargos, y si no somos capaces de cumplir con la ventana de 48 horas que tenemos para cargarlos, leerles sus cargos, bueno, esperemos que le busquen una salida legal a todo esto. Buck Showalter, manager de los Orioles de Baltimore, también tenía algo que decir después de esta patética imagen de estadio vacío. Había algunas personas que pensaban que eran importantes tratar de jugar hoy, por otras razones también, y ustedes probablemente saben cuáles son. Creo que estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible y traer una cierta sensación de normalidad a la ciudad también. Y el director de comunicaciones de los Orioles de Baltimore, Greg Bader, dijo: es obvio, hay cuestiones mucho más grandes e importantes. Parte de la razón por la que cerramos hoy es porque no queríamos tomar distancia de todos los recursos de la ciudad. Pero puede ser que necesitemos todo para preservar la paz en la ciudad de Baltimore si las cosas siguen como están. Eric Kowalczyk, Departamento de Policía, gente haciendo su juego. Los Orioles vencieron a los Medias Blancas, pero a puerta cerrada. Y el partido se adelantó 5 horas para cumplir con el toque de queda y se disputó a puerta cerrada como medida de seguridad por los saqueos y disturbios que han ocurrido muy cerca del estadio y en otros sectores de Baltimore desde el lunes, cuando el juez federal Freddie Gray tomó la decisión. Freddie Gray, hombre negro de 25 años que sufrió lesiones fatales en la columna vertebral, o casualidad, mientras estaba detenido por la policía. ¿Recuerdan este hombre, un multimillonario que tiene toda una obra de arquitectura cada vez que se peina, ¿no? Donald Trump atacó a Obama en un tuit racista sobre las protestas de Baltimore. Nuestro gran presidente afroamericano no ha hecho nada precisamente positivo contra los matones que tan feliz y abiertamente están destruyendo Baltimore, escribió el multimillonario, quien ya había hecho pública su intención de presentarse como candidato a la presidencia de Estados Unidos una vez más en las próximas elecciones. Bueno, esa cosa que tiene en la cabeza que parece una obra de arquitectura lo caracteriza, pero ya no se ve como antes, ¿no? Su mensaje recibió una avalancha de reproches y fue tomado como un toque racista para Obama. Mientras tanto, en la Universidad de Columbia, en Nueva York, Hillary Clinton decía: no solo como una madre y una abuela, sino como ciudadano, como ser humano, mi corazón está roto después de ver a estos jóvenes y sus familias. Tenemos que llegar a un acuerdo con algunas dudas verdades sobre la raza, la justicia en los Estados Unidos. Hay algo profundamente malo cuando los hombres afroamericanos siguen siendo mucho más propensos a ser detenidos y a ser buscados por la policía y a ser acusados por delitos y condenados a penas de prisión de más de muestras dispensadas a sus homólogos blancos, llevan más años de cárcel que los blancos por cualquier cosa. Hay algo mal cuando un tercio de todos los hombres negros, frente a la perspectiva de prisión durante toda su vida, no la consideran una cosa rara e improbable. Debemos empezar por hacer caso a las súplicas de la familia de Freddie Gray por la paz y la unidad, haciéndonos ecos de la familia de Michael Brown y von Martin y otros en los últimos años. Los que están instigando nuevos actos de violencia están faltando al respeto a la familia Gray y a toda la comunidad. Ellos están agravando la tragedia de la muerte de Freddie Gray y retrasando la causa de la justicia. Así que la violencia tiene que parar. Those who are instigating further violence in Baltimore are disrespecting the Gray family and the entire community. They are compounding the tragedy of Freddie Gray's death and setting back the cause of justice. So the violence has to stop. La violencia tiene que detenerse. Debemos asegurarnos de que cada departamento de policía en el país cuentan con cámaras de cuerpo
a las interacciones entre las discográficas y los oficiales de patrulla, y esto, sospecho, mejorará la transparencia y la rendición de cuentas. ¿De qué está hablando? De que todos los oficiales lleven microcámaras, así como llevan el micrófono como parte del uniforme para comunicarse inmediatamente y recibir órdenes, que lleven una cámara, de manera que todo lo que hagan no sea la versión de ellos, sino lo que quede registrado. Can be or will be prevented by cameras, but this is a common sense step we should take. Debemos usar las cámaras para proteger a esta gente. Los números hoy son mucho más altos de lo que eran hace 30, 40 años, a pesar de que la delincuencia está en mínimos históricos. De los más de 2 millones de estadounidenses encarcelados hoy, el porcentaje importante son los delincuentes de bajo nivel. La gente celebrada por violar la libertad condicional y menores delitos de drogas o que son simplemente a espera de juicio en los tribunales. Mantenerlos tras las rejas para reducir el crimen, pero esto destroza muchas familias y comunidades. 1 de cada 28 niños en nuestro país ahora tiene un padre en la cárcel. Piensen lo que eso significa para los niños. Parole or minor drug crimes, or who are simply awaiting trial in backlogged courts. Keeping them behind bars does little to reduce crime. Ahí habla del enorme retraso, esperando justicia, y mantenerlos detrás de las rejas es un drama para las familias y para todo el mundo y las comunidades. 1 de cada 28 niños tiene un padre en la cárcel en este país. Piensen lo que significa eso para estos niños. En suma, Hillary Clinton está llamando también a la reforma del sistema judicial en medio de una nueva oleada de disturbios en el país. Y esto es Dodoma, Tanzania. Mientras ella estaba ahí en campaña, aterrizó de Havilland Dash 7, cuatrimotor turbohélice, con un problema serio en un motor. ¿Por qué es noticia? Bueno, este es un avión que se comenzó a fabricar en el 75 y no se fabricó más allá de 1988 por la de Havilland, Canadá. Motores Pratt & Whitney, Canadá PT6. Bueno, es noticia porque este avión transportaba a Bill Clinton, el esposo de Hillary, aterrizó de emergencia en Tanzania. Bill está de viaje por África, donde visita varios proyectos humanitarios y ecológicos que mantienen la fundación que lleva su nombre. El expresidente se encuentra en gira por África para visitar los proyectos que son patrocinados por la Fundación Clinton, pero este avión en el que viajaba tuvo que hacer una parada técnica a 45 minutos en una estación para que le arreglaran un motor. Mientras su mujer, Hillary Clinton, se encuentra en plena campaña para convertirse en la candidata presidencial del Partido Demócrata. Clinton, 68 años, viajaba con su equipo a bordo del Dash 7. Y esto es muy importante. Esto es una universidad, y la Universidad de Princeton ha hecho un estudio y concluye que Estados Unidos, oigan bien, no es una democracia. Así concluye el estudio de la Universidad de Princeton. Estados Unidos ya no puede considerarse una democracia, ya que las decisiones políticas no se toman de acuerdo con la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, sino únicamente para promover los intereses de la élite económica y los grupos organizados. Así destaca la investigación elaborada por la Universidad de Princeton, cuya alma mater está aquí reflejada en estas hermosas muestras de su arquitectura. El estudio pone de relieve que las élites económicas y los grupos organizados buscan solo sus intereses en Estados Unidos. Contundente el informe de la Universidad de Princeton. Buscan solo sus intereses, mientras los ciudadanos comunes tienen poca o ninguna influencia sobre la política del país. Los investigadores enfatizan que en caso de conflictos o confrontación política con Rusia, el gobierno estadounidense no representaría los intereses de los ciudadanos norteamericanos, sino que favorecía los intereses de los poderes económicos y políticos, es decir, los poderosos lobbies, como el aparato tecnológico militar industrial, como el lobby pro-israelí, como los lobbies de los medios de comunicación, como el lobby petrolero. Al calificar de peligrosa la presencia de las élites económicas en la esfera política de Estados Unidos, el estudio recalca que la influencia significativa de estos grupos en las políticas de gobierno afectará claramente las relaciones internacionales de Washington con otros países
y en particular con Rusia. Acaba de salir este estudio de la Universidad de Princeton. Martin Gillens de la Universidad de Princeton y Benjamin Page de la Universidad Northwestern alegan que las élites económicas de Estados Unidos y por lo tanto a nivel mundial son las que con más frecuencia ven reflejada su voluntad en las políticas de la nación que tantas veces ha sido vista como referente mundial de democracia. Pero este estudio dice, y está sonando a escala planetaria, que Estados Unidos no es una democracia. Esto concluye el estudio de la Universidad de Princeton y lo argumentan en muchísimas páginas. Me acaba de llegar a las manos y realmente suena más que interesante. Esto demuestra cómo se están alterando los valores tradicionales en los que se supone que se basaba la democracia estadounidense, puesta como ejemplo. Y lo dice una de las Ivy Leagues, Princeton. Releo el título del informe y la conclusión. Estados Unidos no es una democracia, concluye estudio de la Universidad de Princeton. Búsquenlo, no tiene desperdicio. Hablando de universidades, las cosas siguen interesantes. Vamos a satélite, señor director. Estas son la gente que espera manifestaciones, pero veamos el otro satélite. ¿Dónde estamos? ¿En más de lo mismo? Esto está llegando en este momento. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. An insight into Africa today with Bill Fletcher. The Global African, only on telesurtv.net in English. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Estoy viendo vía satélite lo que está ocurriendo en Baltimore. El toque de queda no está precisamente respetado porque hay mucha gente todavía manifestando en las calles, ¿no? Vamos a conectar directamente, señor director. Vean, hay una tensa calma. Cuando decimos en pleno desarrollo, es en pleno desarrollo. Bueno, volvamos a estudio, señor director. El tema hoy es reminiscencias de la Segunda Guerra, sentimientos encontrados, pero un interesante encuentro para reforzar lo de los encontrados de los sentimientos entre el jefe de gobierno de Japón y sus pares en los Estados Unidos, que lo recibieron en Washington con todos los honores. Desde luego, el tema de Pearl Harbor flotaba por allí, pero aquí también hay que ver que Estados Unidos tiene su cuota de mala conciencia, ¿no? Algunos estrategas muy famosos de la aviación estadounidense, muy famosos, habían dicho que la aviación nipona tenía perfecta capacidad de llegar hasta Hawái y cualquiera de sus bases y que podían ser atacadas. Curtis LeMay, entre ellos, de los grandes estrategas del nuevo poderío aéreo, habían dado eso como posible y se hicieron lo imposible. Hay una cadena de eventos rarísima, gente que se desconectaba, que no estaba al tanto, pero la otra cosa muy interesante es que cuando los japoneses atacaron Pearl Harbor, ninguno de los portaaviones, que eran los imprescindibles para la respuesta y llevar el poderío aeronaval hacia Japón, ninguno estaba en puerto. Sí hicieron daño, desde luego, pero nunca los dejaron sin los portaaviones. ¿Quién los había mandado a salir a navegar en domingo, en fin de semana largo? Bueno, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Ahora lo importante es el reencuentro, la sinergia, y en el Congreso de los Estados Unidos en Washington eran recibido con todos los honores el jefe de gobierno japonés.
Shinzo Abe hizo un gran esfuerzo en hablar inglés y presentó su pésame por las víctimas de la Segunda Guerra Mundial ante el Congreso de Estados Unidos. Pero algunos dicen, no dijo nada sobre las esclavas sexuales para este aspecto logístico de sus tropas en la Segunda Guerra, ¿no? Is harsh. What is done? Shinzo Abe no abandonó el guión marcado por sus predecesores, pese a que su presencia en el Congreso estadounidense es una verdadera pauta histórica. Excusas oficiales por el pasado militar de su país en víspera de los 70 años de la derrota de Japón en la Segunda Guerra Mundial fueron tachadas de insuficientes por algunos congresistas, ¿no? Haciendo el esfuerzo de hablar en inglés, expresó su más profundo respeto y su eterno pesar por las almas de todos los estadounidenses que perdieron la vida sobre la Segunda Guerra Mundial. No hay que olvidar que su país tuvo que cargar con las 2 primeras bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Su discurso duró 46 minutos y desde las filas demócratas se ha criticado el que no haya pronunciado ni una palabra sobre la dominación colonial ejercida sobre sus vecinos asiáticos y la explotación sexual a la que fueron sometidas 200.000 mujeres para tener cubierto ese ángulo de las necesidades del ejército japonés ocupante. Antes de ser ovacionado de pie por los congresistas, Shinzo Abe ha rendido homenaje a las víctimas estadounidenses de la Segunda Guerra y el líder japonés ha venido a Washington para ultimar el acuerdo de libre comercio que incluye a otros 10 países asiáticos y que excluye a la muy temida China. Our actions brought suffering to the peoples in Asian countries. La historia es dura, lo que se hace no se puede deshacer. Con el arrepentimiento profundo de mi corazón, me quedé allí en oraciones en silencio durante algún tiempo. Mis queridos amigos, en nombre de Japón y del pueblo japonés, ofrezco con profundo respeto mis condolencias eternas a las almas de todos los estadounidenses que se perdieron durante la Segunda Guerra Mundial. La posguerra comenzó nuestro camino teniendo en mente sentimientos de profundos remordimientos por la guerra. Nuestras acciones trajeron sufrimiento a los pueblos de los países asiáticos. No debemos apartar nuestros ojos de eso. Voy a defender los puntos de vista expresados por los primeros ministros anteriores a este respecto. Todos debemos contribuir más en todos los aspectos para el desarrollo de Asia. No debemos escatimar esfuerzos para trabajar por la paz y la prosperidad en la región. As for US-Japan negotiations, En cuanto a las negociaciones de Estados Unidos-Japón, la meta acerca del TPP es una conclusión exitosa a través de nuestra unión en ese tratado tan importante. leadership. As regards the state of Asian waters, Y en cuanto al estado de las aguas asiáticas, permítame subrayar aquí mis 3 principios. En primer lugar, los estados deben hacer sus reclamaciones basadas en el derecho internacional. En segundo lugar, no podrán usar la fuerza o la coacción para impulsar las demandas. Y en tercer lugar, para resolver los conflictos, cualquier disputa, deberán hacerlo por medios pacíficos. Debemos hacer que los vastos mares sean navegables en paz. and third, to settle disputes. Esto suena como a Islas Senkaku, ¿no? Reclamadas también por China con otro nombre. By peaceful means. Shinzo Abe visitó el memorial de la Segunda Guerra Mundial en Washington. El primer ministro nipón, este miércoles, en el centro de Washington, junto antes de pronunciar un discurso tan esperado como este en el Congreso, donde fue ovacionado de pie. En esta visita muy simbólica, Abe depositó una corona de flores frente al monumento erigido en honor de los cientos de miles de estadounidenses muertos durante la Segunda Guerra Mundial y, en parte, bajo las armas de las tropas japonesas. A las puertas del 70º aniversario de la rendición de Japón el 15 de agosto de 1945,
Cada vez más voces reclaman declaraciones oficiales fuertes, particularmente sobre las decenas de miles de mujeres que fueron ingresadas por la fuerza en burdeles del ejército japonés para solucionar este aspecto logístico, digamos, según algunos un poco desfachatados. En una conferencia de prensa, Abe declaró profundamente apenado por el destino de estas mujeres que vivieron un sufrimiento inconmensurable, pero nunca ofreció excusas en ningún momento. Lee Jun-soo, una antigua esclava sexual coreana, fue invitada por un congresista republicano a asistir al discurso de Abe en el Congreso. Lee Jun-soo dijo: estoy seguro que todavía sentía el dolor, nunca lo olvidaré y voy a vivir con él por el resto de mi vida. Fue una de las esclavas sexuales. No hay confort en las violaciones. 그것이 자꾸 되살아나서 지금 병이 돼서 온몸에 병투성이에요. Lee, presidenta de la coalición de Washington por mujeres que fueron víctimas sexuales, decía: él expresa algunos de sus sentimientos, pero no lo consideran como una disculpa. Es como algo muy vago, confuso, como un espectador sin ninguna culpa. Tenemos muchas ganas de que él acepta, reconozca y disculpe de una manera oficial y clara, de una manera inequívoca, sobre lo que se actuó en esta materia. Brian Booker, director de la coalición para detener la guerra, dice: bueno, hay ese cliché, se llama el pasado es prólogo. Lo que sucedió en el pasado es una visión hacia el futuro, y a menos que haya una responsabilidad y rendición de cuentas por los crímenes del pasado, se puede repetir de nuevo. La única manera de evitar la repetición del pasado es decir: sí, lo reconocemos, asumimos la responsabilidad, nos disculpamos y nunca volverá a suceder. Lee Jong-ju, una de las esclavas sexuales de la época, dijo: es imposible para nosotros seguir adelante porque los temas históricos no han sido resueltos. No podemos olvidar por lo que hemos pasado, nos sigue rondando. Voy a luchar hasta que me muera y voy a ganar esta lucha. Frente a esto, las comunidades china y coreana en Estados Unidos protestaron por la distorsión de la historia que dicen que hizo el primer ministro Shinzo Abe. Los crímenes de guerra no se deben encubrir, se leía en un cartelón. La protesta realizada fuera del consulado japonés, también en San Francisco, en la costa oeste, fue organizada por la Alianza Global para preservar la historia de la Segunda Guerra Mundial en Asia, junto con grupos de la comunidad coreana. Mientras tanto, Obama tomaba un paseíto de salud en mangas de camisa y se iba a una fuente de soda cercana. El presidente dio un paseo de la primavera a una casa de té cercana a la Casa Blanca con el maestro nacional del año, Shanna Peoples, de Amarillo, Texas. Sol brillante, 22 grados Celsius, la temperatura de Washington. Obama dejó la Casa Blanca sin chaqueta, caminando casualmente y charlando con Peoples. Mientras cruzaba Lafayette Park, se fue a una casa de té de inspiración asiática. El presidente había honrado a los maestros en el año en una ceremonia en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Un pequeño grupo de personas que estaba sentado fuera de la casa de té cuando el presidente llegó, flanqueado por servicios de seguridad, se sintieron un poco abrumados. Obama y Peoples salieron de la tienda y caminaban de regreso a través del parque, y el presidente iba tomándose su bebida en el camino. Mientras, el tema de fondo es que Estados Unidos y Japón se unen para aplastar militarmente a China, dicen algunos. Tokio
está utilizando el aumento del poder de China como excusa para promover la remilitarización, dado que Estados Unidos puede aceptarlo si cree que servirá para contener a China, dijo un investigador especialista en Asia, Tim Bill. El primer ministro japonés Shinzo Abe está de visita en Estados Unidos para estrechar lazos militares y económicos. Y según el investigador, para impulsar el papel militar de Tokio no es necesario cambiar la Constitución. Solo hay que reinterpretarla, llamando por ejemplo al envío de tropas japonesas al extranjero, pacifismo proactivo. Estados Unidos y Japón acordaron este lunes las nuevas directivas de su cooperación en materia de defensa. Y Estados Unidos ahora, a partir de ahora, Tokio podrá prestar ayuda militar a su aliado fuera del territorio nacional. No creo que haya un impulso especial de China contra Japón. Creo que Japón básicamente está utilizando a China como excusa, porque es la única manera para que los estadounidenses acepten la remilitarización de Japón. Mientras tanto, en un lugar desconocido de Egipto, este buque, el Maersk Tigris Container, vaya que es contenedor, ¿no? Vean la cantidad de contenedores que lleva. La cadena iraní Press TV confirmó que el buque ha sido tomado debido a problemas legales. Las fuerzas de la Marina iraní retuvieron este martes un barco mercante estadounidense con bandera de conveniencia de las Islas Marshall. Lo hicieron en el Golfo Pérsico. Según los informes, esta nave entró en las aguas territoriales de Irán y el Pentágono precisó que no hay ciudadanos estadounidenses a bordo. Por supuesto, esto mereció algún comentario oficial. Ay, qué falta hace Helen Thomas ahí. El portavoz de la Casa Blanca, George Ears, dijo: a partir de esta mañana, en nuestro entendimiento de que el Tigris Maersk permanece bajo custodia de la Guardia Revolucionaria de Irán, continuamos monitoreando la situación. Se refería al buque que acabamos de mostrarles, ¿no? No hemos en este punto recibido ningún reporte de lesiones a la tripulación y como señalamos ayer, de acuerdo a la información recibida de los operadores del buque, no hay ciudadanos estadounidenses a bordo. Esta es obviamente una situación que continuamos monitoreando porque tenemos el compromiso, como hemos comentado con cierta extensión la semana pasada, nos hemos comprometido a garantizar la libertad de navegación y el libre flujo de comercio de los observadores internacionales. Vamos a seguir vigilando esta situación. That undermined the unanimous compromise that was reached in the Senate Foreign Relations Committee, or that interfered with the ongoing negotiations and enforced. Luego dijo: el presidente sin duda va a vetar cualquier modificación a cualquier proyecto de ley que socave nuestro compromiso unánime, ya aclarado ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Y aquí, en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Javad Zarif, respondía. En esta entrevista, Javad Zarif decía: para nosotros el Golfo Pérsico es nuestra línea de vida y no hay nada más importante para nosotros que la libertad de navegación en esas aguas y estamos comprometidos con eso y vamos a respetar la libertad de navegación. Este barco ha tenido alguna actividad bastante peculiar, como oigo desde el abogado de la empresa que presentó la demanda. Pienso que en un 15, 16 años por evadir el pago para entregar un cargamento. Eso fue hace mucho tiempo. Ha pasado por los procedimientos judiciales en Teherán sobre la base de lo que he oído del abogado, las declaraciones públicas por el abogado en los últimos 14 años. Es una decisión final por parte del tribunal de que los propietarios de la nave se supone que deben pagar los daños en los que incurren en la empresa privada que tenía una demanda contra esta empresa en una corte iraní, con jurisdicción sobre el asunto, y simplemente nuestras fuerzas navales implementaron la decisión legal y soberana de la corte. Esto es un caso legal y está siendo seguido como un caso legal. No es un problema de seguridad ni una cuestión política. And simply our naval forces implemented the decision of the court. That's a legal case and it's being followed as a legal case. It's not a security issue or a political issue. Y luego otra pregunta, dijo: ciertamente queremos terminar esto, incluso antes del 30 de junio, si es posible,
Lo que el líder ha dicho y lo que creo que nadie en su sano juicio diría, que si nos movemos un poco y si creemos que hay una buena oportunidad de llegar a un acuerdo, no debemos matar esa oportunidad. Durante unos días más o menos hay que darle un chance, no hay plazo de tiempo. Esto no es sacrosanto. Todos hemos acordado que este es un proceso humano. Esto no es un proceso divino donde usted tiene plazos definitivos. And we have all agreed that this is a human process. This is not a divine process where you have definitive deadlines. Incluso lo divino puede cambiar su voluntad de acuerdo con la filosofía islámica. Para los que estudian la filosofía islámica, incluso el Todopoderoso puede cambiar su punto de vista. Así que esto es donde estamos. Pero quiero terminar de esta manera, antes del 30 de junio, y lo haremos todo. Y como te dije cuando empezamos, queremos aprovechar todas las oportunidades, incluyendo el trabajo durante todo el día. Including working around the clock. Luego otra pregunta dijo, hemos pasado una gran cantidad de capital político en este proceso. We've spent a lot of political capital on this process. I think a lot of people have. Y creo que mucha gente ha gastado mucho capital político en este proceso. Esta es una oportunidad que no debe ser desperdiciada porque tratamos de sumar puntos en esta etapa. Como concuerdan, un par de horas después, tal vez menos, un par de horas después, llegaremos a un acuerdo en Lausanne, que el acuerdo es bueno tal que como está nadie tiene que dar vueltas. Yo creo que es bueno un acuerdo. Es un acuerdo que no refleja todas las necesidades de todos. Obviamente si querían un acuerdo que reflejara todas las necesidades de todos los jugadores en la sala, nunca tendríamos un acuerdo. Así que todo el mundo tiene que ser flexible, todo el mundo tiene que comprometerse. Y creo que la gente reconoce la importancia de esta oportunidad de llegar a un acuerdo. No es un acuerdo perfecto. No es perfecto para nosotros, no es perfecto para los Estados Unidos, no es perfecto para nuestros socios en la Unión Europea, pero es lo mejor que podemos conseguir. Y siguiendo en esta agenda siempre aguda entre Estados Unidos e Irán, dijo, este es el más alto nivel de transparencia internacional que está disponible y que Irán está dispuesto a aceptar al más alto nivel de transparencia internacional. Ante otra pregunta dijo, Irán se prepara dentro de un acuerdo a aceptar el protocolo adicional y creo que con lo que va a tener toda la transparencia que se necesita. La Agencia Internacional de Energía Atómica ha visto todo. Y si lo que buscas es una pistola humeante, van a tener que esperar mucho tiempo antes de conseguir una pistola humeante. Como diciendo, no nos van a encontrar en una prueba como para ponernos en evidencia. Estamos cumpliendo con la Agencia Internacional de Energía Atómica. Mientras tanto, en París, Naciones Unidas, secretario general Ban Ki-moon y el dueño de casa, François Hollande, decía, bienvenido, etcétera. Y Ban Ki-moon agregaba, debemos derrotar a los criminales que trafican con seres humanos. También debemos tratar de hacer frente a las causas profundas de la migración internacional a fin de que las personas sientan que tienen derechos y que no necesiten salir de sus casas, de sus países. Tenemos que hacer frente a los problemas de la pobreza de una manera tenaz, a los problemas del cambio climático y a los conflictos que han estado librándose desde hace demasiado tiempo en numerosos lugares del planeta. François Hollande, por su parte, dijo: contributions nationales, les versements pour le fonds vert indispensable pour la réussite. Ce qui a été... Lo que era el centro de nuestra conversación continuará mañana fue la preparación de la conferencia sobre el cambio climático y Francia tiene la responsabilidad de acoger y organizar esta conferencia mundial del cambio climático, pero también asegurarnos de que tenga éxito. De son accueil, mais aussi, je le dis, de sa réussite. Persecución. Y de aquí vamos a las dramáticas consecuencias del brutal sismo que afectó las zonas del Everest y que ha sido noticia de absoluta problemática realidad, ¿no? La Cámara de Vigilancia
muestra aquí en Katmandú el momento del terremoto, cuando colapsan las viviendas y la gente está junto con todo el tránsito. Vean cómo se mueve todo. Se fue el tremendo terremoto en la zona de Katmandú. La imagen tomada por circuito cerrado de cámaras de seguridad en Shundhara, en el distrito de la capital. Esto es Katmandú, brutal terremoto que afectó la zona, que es de público conocimiento. Confusión, pánico, caída de construcciones, la polvareda que se arma en cada caso así, y la gente tratando de buscar refugio en medio de algo que resultaba, no hay lugar donde refugiarse. Vean la intensidad de ese terremoto, ¿no? Algunos se salvaron por milímetros de vehículos sin control y otros de edificios que colapsaban. La cantidad de víctimas hasta ahora no son sino estimaciones más que generales. No ha habido mucho que ofrecer aparte de estas imágenes. Y vean la gente corriendo desesperada cuando recién empezaba a sentarse la polvareda y las estructuras estaban en el suelo en su mayoría. Todos estos pequeños vehículos de transporte público se habían movido prácticamente solos mientras estaban estacionados. Avalanchas, además, en los campamentos de las montañas, gente llevando después del gran shock los elementos de auxilios imprescindibles y en general salir de lo que significa un impacto de un sismo de esta categoría, ¿no? Para los turistas que normalmente suben a las montañas, la cosa fue igualmente dramática, realmente dramática. La gente que solía subir a las montañas vieron sus campamentos de altura hechos un desastre y hubo que tratar de rescatarlos mediante helicópteros. Todos sus bienes afectadísimos y tratar de transportar a los heridos, porque no todos, pese a estar en tiendas de campaña, pudieron salir ilesos. Aparte de las temperaturas supergélidas de estas alturas, ¿no? Las avalanchas en las montañas. Muchos se encontraron con que sus propias tiendas habían quedado tapadas por la nieve y las avalanchas llevaron por delante todo lo que era el campamento de altura. Tres hermanos de Chubut se salvaron en el mismo sismo al pie del Everest. Tres hermanos oriundos de Chubut, Argentina. Se trata de Rafael, Guillermo y Damián Venegas, oriundos de la ciudad de Puerto Madryn, quienes salieron ilesos del sismo de 7,8 grados Richter, que dejó como saldo hasta 5.000 muertos. Los tres hermanos argentinos se llaman Ngorakship, un poblado al pie del monte Everest. Y escaladores expertos también fueron noticia. Cambiamos de latitud y de longitud. Estamos en París. Y hay una necesidad de parte de gente que tenía el mensaje de Ban Ki-moon. В связи с этим продолжение полета транспортного грузового корабля и его безопасная стыковка с МКС не представляет... Tratar de ser capaces de eliminar a los criminales que están traficando con seres humanos. Deberíamos tratar además de tener un acuerdo de las profundas causas de la migración, de manera que la gente no tenga que dejar atrás sus hogares y sus países, que podamos ser tenaces, hacer frente a cosas como el cambio climático y evitar los conflictos que hacen que la gente se desplace de unos países a otros para vivir en situaciones sumamente comprometidas, ¿no? Подгруппа Государственной комиссии, которая занимается анализом этой нештатной ситуации и готовит все необходимые предложения для того, чтобы участие при подготовке и проведении следующих пусков. Cualquiera sea el caso, los temas internacionales estaban siendo mantenidos hoy con los informes también para hacer frente a la situación de las brutales consecuencias del terremoto, ¿no?
Y Alexander Ivanov era el de Roscosmos, que daba aclaratorias de por qué la gente que está en órbita no había recibido la necesaria nave a control remoto que iba a llevarle los suministros. Igor Komarov decía, debido a esto la continuación del vuelo de la nave de carga y su acoplamiento seguro en la Estación Espacial Internacional no es posible. Por el momento estamos monitoreando los sistemas de a bordo de la nave de carga y la elaboración de las diferentes opciones. Lo más probable es que esta situación de emergencia se produjo durante la separación del cohete y la nave de carga. ¿Quién es responsable? ¿De qué manera? Es imposible decirlo en este momento. De acuerdo con las regulaciones estatales existentes, hemos creado una comisión para analizar la situación de emergencia. Y la pérdida de la nave espacial Progress M27M hace que la tripulación que está en órbita en la Estación Espacial Internacional no reciba, aunque pueden sobrevivir con las reservas que tienen hasta el nuevo envío, lo que era fundamental para seguir operando normalmente, ¿no? Según Roscosmos, se detectó que los sistemas de propulsión presentaron un mal aislamiento, lo que hizo imposible continuar la misión. La Corporación Espacial de Cohetes de Rusia, RKK Energía, ha confirmado que los fragmentos del Progress M27M no alcanzarán la Tierra porque arderán en la atmósfera al volver. La nave espacial rusa fue lanzada el martes desde el cosmódromo de Baikonur a la Estación Espacial Internacional con un cargamento de 2,5 toneladas de combustible, oxígeno, alimentos, equipos para experimentos científicos. Por razones desconocidas, el carguero entró en una órbita mayor de la prevista y todos los intentos de restablecer contacto con la telemetría fracasaron. De manera que los hombres en órbita como Scott Kelly estaban indicando que confirmaban que hay mucha redundancia a bordo de la estación espacial, de manera que el programa puede seguir adelante y esperar un nuevo envío más tarde. De manera que después del accidente trágico del Columbia se tomaron medidas excesivas para cubrir toda eventualidad y dijeron, somos producto de esas malas experiencias los que tenemos ahora todo redundante a bordo en la estación espacial, de manera que los que desde el control de tierra no han podido hacerles llegar las necesarias vituallas, oxígeno, alimentos y todo lo necesario para mantenerse allá orbitando nuestra querida, contaminada y única nave espacial, pues la siguen orbitando sin ningún problema. No pudo ir esta nave a control remoto, que normalmente va, acopla y permite la entrega. Se espera que se desintegre en la atmósfera y no cause problemas sobre la superficie de nuestra querida, contaminada y única. Y con las reservas para casos de emergencia pueden esperar un segundo envío los que están en órbita. Bueno, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando ella haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.